Criptomaníacos, los Oxxos son tiendas a los que todos nosotros hemos ido al menos alguna vez. O incluso, tal vez tenemos algún amigo, algún pariente que ha trabajado en uno de ellos. Es una tienda muy popular aquí en México. Y creo que todos nosotros nos sorprenderíamos de saber que incluso en esos lugares tan cotidianos, en donde diariamente transitamos, también son víctimas de fenómenos paranormales y algunos otros tantos que no son de todo fantasmas o demonios. Estos Oxxos tienen sus leyendas, tienen sus entidades, que los mismos trabajadores dicen que existen adentro de la tienda y dicen lidiar con ellos diariamente. Además de eso, también tienen que lidiar con otra cosa, que son las personas extrañas, personas como tú y como yo, pero que tienen unas maliciosas intenciones, a veces de asaltar la tienda, otras veces de hacer algo peor incluso a los empleados. En este capítulo nos sumergiremos en estas aterradoras experiencias que han vivido tanto empleados como algunas otras personas que han entrado a un Oxxo. Sin más por decir, damos inicio a este episodio. Mi nombre es Alejandro. Bienvenidos a la Cripta Embrujada. Comenzamos. Esta siguiente experiencia pertenece a Claudia Revilla. Claudia es una cajera de Oxxo y en esta ocasión nos quiere contar una experiencia que le sucedió, que realmente es triste. Claudia se arrepiente hasta el día de hoy de no haber actuado a tiempo, porque puede que tal vez una vida se hubiera salvado. Comienza de la siguiente manera su experiencia. Ella iba laborando aquí cerca de algunos 3 o 4 años, así que al trabajar en un Oxxo, puesto en una colonia pues más o menos urbanizada, conocía muy bien a los clientes que iban a comprar con frecuencia. Eran los vecinos de ahí. En una ocasión, Claudia ve que entra una niña y su padre. Ella para este tiempo tenía el horario nocturno y ve que la niña y el padre empiezan a caminar por los pasillos, a ver los diferentes productos, los diferentes precios, y después de agarrar un par de cosas, van con ella y le pagan. La niña parece estar en un pésimo estado, no tan solo por la forma en la que la ve, así vestida, con harapos, sino también en su complexión. Es alguien de complexión muy delgada, y se notaba también por su higiene, que no se había duchado en algunos días. Ella asumió que tal vez era una familia de escasos recursos y tal vez el acceso al agua, pues no la tenían como tantos otros. Pero lo siguiente es que esta familia, tanto el padre como la madre, empiezan a ir todas las noches. Y obviamente Claudia empieza a ver que el hombre compra mucha cerveza y algunas cosas que digamos pueden ser sospechosas, hasta que llega el momento en que ya no va el padre ni la madre, sino que solamente va la niña. Esta niña va por todo, compra todos los víveres, va con Claudia y le paga. Claudia asumió que tal vez esto solamente pasaría 1 o 2 veces cuando mucho. Se notaba que la familia acababa de llegar a los suburbios. Algunas vecinas los conocían de vista, pero decían que solamente se la pasaban encerrados en su casa y casi no salían. Después cada noche la niña iba, en absoluta soledad. Por eso de las 12 de la noche,
Incluso Claudia ya había cerrado para cuando llegaba la niña y solamente por ella abría de nuevo la tienda. Hasta que llegó el día en el que Claudia no se pudo contener y le preguntó: oye, ¿y tus papás por qué no vienen? Empezó a platicar con esta niña, y esta niña a grandes rasgos le explicó que, al menos con sus palabras, le dio a entender que sus padres pues no se preocupaban por ella, ni mucho menos por sus hermanos. Ella no iba a la escuela, y el único método que tenía para generar dinero era vender algunos dulces entre los autos cuando se ponía el semáforo en rojo. A Claudia, por supuesto, esto le disgustó, pero no podía meterse, no quería problemas. Siguieron pasando las semanas, hasta que esta niña llega con marcas de agresión en su cara y en su cuerpo. Claudia, obviamente, y de la mano de otras vecinas, se dan cuenta de esto y hacen un alboroto, llaman a las autoridades y todo se va hacia la casa de esta familia. Obviamente, los responsables eran los padres, tanto la madre como el padre. Pero al final de cuentas, y a pesar de que se hizo una investigación y a pesar de que se habían llevado a los niños, simplemente pasaron algunas 2 semanas y los niños volvieron a la casa. Los niños habían vuelto y todo siguió perfectamente normal como antes. Aquellos padres no se preocupaban por ellos y simplemente los hacían trabajar. Aunque las visitas al Oxxo fueron disminuyendo, la niña cada vez iba menos, hasta que inevitablemente dejó de ir. Claudia pensó que era tal vez porque el padre sabía que ella había sido parte de toda esa multitud que lo habían acusado a él y a su esposa de las agresiones de su hija. Y dijo, tal vez por eso no la deja venir, tal vez porque ya no quiere que nosotros lo acusemos. Y siguieron pasando las semanas, y esta niña ya no se presentó. Hasta que una noche, cuando Claudia se encontraba completamente sola, cuando estaba esperando a su compañero, vio a la niña que andaba ahí, entre los pasillos de la tienda. Claudia obviamente le llama la atención, y la llama para que venga otra vez con ella. Pero la niña no va. A diferencia de días anteriores, la niña en este momento se presenta como alguien muy sonriente. La niña está a carcajadas, riéndose como si estuviera jugando. Corre entre los pasillos. Y Claudia, a pesar de que va por ella a buscarla, no la encuentra. Solamente ve su cuerpecito correr de un lado para el otro, mientras está riendo. Esto le pasó 2 noches seguidas, y extrañamente Claudia asegura que en ningún momento la vio entrar a la tienda, y tampoco la vio salir de esta, ni siquiera escuchó la puerta sonar. Pero cuando fueron las vecinas con las que Claudia platicaba habitualmente, esta les preguntó sobre qué había pasado con aquella familia. Y la niña sobre todo, qué había pasado con ella, que la había visto algunas noches, pero que se comportaba de una manera extraña, a pesar de andar risa y risa. Las vecinas no supieron qué responderle, solamente le dijeron que aquella casa simplemente se había cerrado a cal y canto, y que nadie había salido de ella, ni mucho menos entrado. Parecía como si estuvieran resguardados todos en la familia. Pasaron demás semanas, y finalmente el horror se disparó en aquella colonia. Empezó a emanar un hedor muy nauseabundo desde aquella casa. Al llamar a las autoridades y también al vecino entrar a esta, se dieron cuenta de que dentro de la casa había un cuerpo, el cual se encontraba en estado de descomposición. No era más ni nada menos que el cuerpo de aquella niña, el cual ya llevaba mucho tiempo ya sin vida. Y por si se lo preguntan, exactamente los días en que esta nena perdió la vida
fueron los mismos días en los que Claudia pudo verla en el Oxxo. Claudia cree que cuando esta niña perdió la vida, fue al Oxxo a despedirse de ella, de alguna extraña manera, pues fue la única amiga que tuvo. Tanto la madre como el padre, así como también los otros 2 hermanos menores, simplemente desaparecieron. Y a pesar de que se puso una búsqueda contra estos, jamás pudieron encontrarlos. Lo siguiente, criptomaníacos, es un relato de absoluto terror y muy real, porque creo que esto le puede pasar a cualquier persona. No vamos a indagar en temas paranormales. Este es un terror muy terrenal. Para desgracia, Verónica Gómez atravesó por una experiencia que creo que ninguno de nosotros quisiéramos, pero que lastimosamente estamos muy susceptibles a que algún día pase. Verónica nos explica que es cajera de Oxxo, y en una cierta noche, cuando le tocaba el turno nocturno, para su mala suerte, su compañero con el que tenía que hacer ese turno se reportó enfermo. Por esto mismo no pudo estar con ella. Pero Verónica es una persona que lleva en este negocio años. Sabe perfectamente que el turno de noche, y sobre todo entre semana, prácticamente no hay nada. Así que le dijo que no tenía problema, que no se preocuparan por ella. E incluso el gerente de ahí mismo del Oxxo le preguntó si quería que le mandaran a alguien más, aunque llegara un poco tarde. Pero Verónica le dijo que no, que estaba de más, que el turno iba a estar tranquilo. Y aún mejor, pues al estar sola, no tiene que hacer inventario, no tiene que hacer otras cosas que, por ejemplo, le ponen a hacer cuando hay un compañero. Así que decidió pasar aquella noche sola. Este Oxxo donde estaba ella se ubicaba en un lugar céntrico, por lo tanto, a este no se cierra, no se bajan cortinas, y absolutamente las 24 horas, los 7 días de la semana, uno puede entrar a la tienda con completa libertad. Pero a las 3:30 de la noche, a las 4, por más céntrico que sea algún lugar, simplemente hay un horario en donde no hay nadie. Y esas horas eran precisamente donde ninguna alma se veía caminando por las calles. Verónica se concentraba en su celular y estaba viendo algunos videos. Cuando en eso, ella ve que una camioneta va y se estaciona, ahí mismo en el estacionamiento del Oxxo. Ella espera que tal vez sea un cliente, tal vez algún trabajador que acababa de salir o tal vez algún trabajador que iba a entrar muy temprano. Así que simplemente se alista, guarda las chucherías que estaba comiendo y sigue viendo el celular, esperando que aquel cliente entre a la tienda. Pero extrañamente, ninguna persona entra. Es entonces cuando Verónica se le queda viendo la camioneta y ve que ésta no se mueve. La camioneta simplemente se queda ahí parada. Bueno, razones para esto hay muchas. Hay algunos vehículos que simplemente se estacionan ahí para llamar por teléfono, para contestar un mensaje, y simplemente luego se arrancan y se van. Es muy común. Pero lo extraño es que ella nota, a pesar de que haya mucha oscuridad, que la persona que está dentro de aquella camioneta no está haciendo ningún movimiento. Parece que solamente está sentado ahí, observándola. A Verónica esto le empieza a incomodar un poco, y tal vez creyendo que son ideas que ella se está armando en la cabeza, empieza a hacer otras cosas ahí mismo en el mostrador. Empieza como que a restarle importancia al asunto. Tal vez es una persona que simplemente se estacionó ahí y está dormitando. Razones había muchas. Pero pasan 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos.
y la camioneta no se va. La camioneta sigue ahí. Y para este momento, no había entrado ni un solo cliente a la tienda. Y Verónica sabía que ella era la única persona que se podía ver adentro de esta. Justamente cuando ella tenía la sensación de que tal vez lo mejor sería cerrar la cortina, escucha como la puerta se abre y ve como un hombre entra. Es un hombre alto, de 1,85, de cuerpo robusto. Verónica es una persona de complexión muy delgada y muy bajita. Ella dice que mide 1,57, así que prácticamente para ella, él era enorme. Verónica, como siempre, va y se pone atrás del escritorio, de la caja, y ve cómo este hombre camina por los pasillos, una y otra vez, como que buscando algo y al mismo tiempo nada. Agarra una cosa, va y la pone de nuevo en su lugar, luego agarra otra y de nuevo la pone en su lugar. Y ella nota que de reojo aquel hombre la está observando, como si de vez en cuando volteara y la mirara. Ella siente aquella mirada clavada. Verónica, cada momento que pasa, se está poniendo más nerviosa y más nerviosa. Finalmente este hombre se acerca a la caja, le lleva un par de cosas y le pregunta que cuánto es. Verónica empieza a cobrarle y de una manera muy forzada, aquel hombre empieza como que a hacer plática, una plática muy forzada, y entre plática y plática, este le pregunta que si está sola o si está con otro compañero suyo. Verónica le contesta obviamente que no está sola y que su compañero está en el almacén, pero que muy pronto iba a salir aquí. El hombre toma todas sus cosas, sale del Oxxo y sube a su camioneta, pero no se va. El hombre se queda ahí, no enciende la camioneta, solamente está ahí. Para este momento Verónica tiene todavía aún más miedo, porque sabía perfectamente que cualquier cosa que el hombre estuviera planeando le involucraba a ella. Si hubiera sido un asalto, él ya lo hubiera asaltado, pero no, parecía cerciorarse de que ella efectivamente estuviera sola. Parecía como si se estuviera cerciorando de que Verónica no tuviera a quien pedirle ayuda o defenderse. La cosa era con ella, no con dinero. Después el hombre se vuelve a salir de la camioneta. Entra al Oxxo, mirando nuevamente a Verónica. Va hacia la parte de las bolsas de hielo y le grita que va a ocupar cerca de algunas 6-7 bolsas y que si por favor puede mandar a su compañero a que le ayude. Verónica para este momento entra a la bodega y empieza a gritar el nombre de Carlos, que era su compañero, y empieza como que a actuar. Carlos, ocupo que vengas con un cliente. Carlos, te ocupo acá. Pero al final de las cosas ella tiene que salir sola y le dice que no puede mandar a su compañero ya que él se encuentra muy pero muy ocupado cargando mercancías dentro de la bodega y que se encuentra rodeado por estas mercancías, que se encuentra encerrado, que él está haciendo su trabajo, pero que tristemente no lo puede apoyar en este momento. El hombre en ese momento le dice: ok, entonces nada más ocupo una. Mientras sonríe y mientras la mira, esta vez más descaradamente, esta vez con los ojos clavándoselos, como sabiendo que eso es una mentira, como sabiendo que Verónica se encuentra completamente sola. El hombre va a la camioneta y nuevamente se queda ahí parado. No se va. Después de esto, se sale de nuevo de la camioneta, entra al Oxxo y le pide a Verónica que si de favor puede darle un botellón de agua. Por política de la tienda, los empleados son los que tienen que salir
quitar el candado a los botellones de agua y dárselos al cliente. Y para mala suerte de Verónica, los botellones se encuentran afuera. Y es en ese momento que ella se da cuenta que precisamente los botellones se encuentran a un lado de aquella camioneta, muy cerca de ella. Ella nota también que el hombre empieza a ver de reojo las cámaras de vigilancia. Sea como sea, ella está más que segura y más que dispuesta a no salir de la tienda, así que solamente le da la llave y le explica a este hombre que por políticas de la empresa ella no puede salir en el turno nocturno, así que le va a tocar a él quitar el candado y llevarse el garrafón, que después le traiga la llave. Pero aquel hombre hace notar un disgusto, su cara como que se enoja, y le empieza a decir que por favor ella se lo dé, que él no le entiende a esos paquetes en los que vienen los botellones. Son como unas puertas raras, que él no sabe sacar un botellón de ahí, que por favor ella saliera y se lo entregara. El escritorio del Oxxo, el mostrador en el cual está Verónica, tiene una puerta pequeña de madera, por la cual solamente pueden acceder los empleados. Así que el hombre no puede atrapar a Verónica con mucha facilidad si se encuentra detrás del mostrador. Y ella sabía muy bien, tampoco podía disgustarlo a tal grado, porque para él sería muy sencillo romperla, forzarla y entrar. Así que le hace creer que sí va a salir. Verónica hace un movimiento para que el hombre primero salga, y ella va enseguida. Justamente cuando el hombre había salido, Verónica simplemente cierra la puerta y baja rápidamente la cortina. Por suerte, la cortina de la puerta se encuentra por dentro y no por fuera. Justamente cuando va bajando la cortina, que lo hizo todo en fracción de segundos, aquel hombre volvió con un bat de aluminio y empezó a pegarle a la puerta. Empezó a agredir a Verónica. Empezó a gritarle de diferentes cosas, que iba a entrar y que iba a ser suya. Verónica en este momento no titubea y marca automáticamente a las autoridades, algo que debió de hacer hace mucho tiempo ya. Pero el hombre, al ver que era inútil y que no podía entrar, simplemente se metió a su camioneta y se fue por donde vino. Verónica nos explica que esa fue la última ocasión en la que pasó sola un turno de noche. Criptomaníacos, ¿ustedes han escuchado alguna vez oír sobre fallas en la realidad? Sobre escuchar de que hay varios universos, o de que de vez en cuando, muy de vez en cuando, entre todos esos universos, a veces se entrelazan, o a veces simplemente algunas personas tienen la mala suerte de ser arrastradas sin saberlo a lo que pareciera ser otra dimensión, una muy diferente? Tal vez esta historia pueda hacerlos pensar un poco sobre esto. La siguiente historia viene de parte de Tobías García. Tobías es un cajero de Oxxo y en este momento, cuando les pasó esto, se encontraba con su compañero y un muy buen amigo de nombre Francisco. Francisco y Tobías llevaban años de conocerse y llevaban años también trabajando en aquel Oxxo. A los dos siempre les gustaba el turno de noche. Era más tranquilo y eran personas a las cuales gustaba la vida nocturna, sobre todo los fines de semana. Eran chicos jóvenes, tenían entre 22 y 21 años, así que ya se podrían hacer una idea. Tobías y Francisco se encontraban trabajando dentro del Oxxo, y todo el turno había pasado con absoluta normalidad. Su Oxxo estaba situado en una colonia, y por estar en una colonia,
no estar en una carretera o en un lugar céntrico, pues los clientes a partir de la 1 de la mañana hasta cerca de las 5:30, 6, a lo máximo son como 6 clientes, 5 clientes, ya que por lo regular pues nadie va a esa hora, todos están dormidos y solamente son rodeados por casas. Así que Tobías y Francisco estaban preparándose para cenar, para hacer uno que otro trabajo que tuvieran pendiente, cuando en eso ellos notan que afuera hay demasiada oscuridad. Ellos se van acercando y empiezan a notar ciertas cosas. Los postes no tienen luz. Las casas que comúnmente dejan algún foco prendido, a lo mejor de la cochera del patio, están completamente apagados, y allá a lo lejos se ve que tampoco hay luz. Entonces ellos piensan, bueno, ¿será que hubo un apagón? ¿Será que se fue la luz en toda la colonia? Bueno, es fácil creer que ellos no hubieran sentido esto porque el Oxxo tiene su propia planta, precisamente para esos casos. Entonces salieron a la calle y notaron algo raro. Los dos llegan a concordar en que si bien las calles en las que ellos estaban eran familiares, las notaban un poco distorsionadas, como que había ciertos rasgos diferentes. Conocían perfectamente la calle, ellos llevaban años transitando por ahí, años viéndola de noche y viéndola de día, y notaba ciertas cosas que eran diferentes. Tal vez un poste más cercano, otro poste más lejano, o un bote de basura, donde no debería de haber nada. Eran muy similares, pero al mismo tiempo distintas. Cuando ellos se metieron al Oxxo, creyendo que tal vez se habían confundido y todo esto solamente era un efecto de ilusión, tal vez debido a que no había luz, pues veían las calles un poco más distintas. Ellos querían agarrarle algo lógico a esto. Ellos querían dar con una respuesta lógica a esto. Pero las cosas no se detuvieron ahí. Enfrente de ellos empezaron a pasar muchas personas. Muchas. Una multitud. Caminando solamente por la calle. Ellos pensaron, bueno, serán los vecinos. Tal vez fueron a ver por qué se les fue la luz. Tal vez hubo un choque. Tal vez se cayó una torre o algo. Así que ellos, después de ver por un tiempo, por aquella ventana, por aquella puerta del Oxxo, empezaron a notar que empezaron a pasar muchas personas, pero todas esas personas no las conocían. Vuelvo y repito, Francisco y Tobías trabajaban ahí desde hace años y conocían a todas las personas de sus alrededores. Y aquellos que estaban caminando parecían prácticamente desconocidos, personas que jamás habían visto cerca de ahí. Ellos abrieron la puerta y salieron. No se acercaron a ellos, solamente los vieron desde el espacio del estacionamiento. Y fue ahí cuando ellos se dieron cuenta de que todos y cada uno de aquellas personas tenían los ojos grises. Absolutamente todos. Todos caminaban y ninguno tenía pupila. Solamente era un color gris que por completo cubría el ojo. Tobías y Francisco inmediatamente volvieron, cerraron el Oxxo y se encerraron en la bodega y estuvieron ahí prácticamente hasta que tocaron la puerta. Reconocieron la voz. Era de un chico que siempre pasaba ahí a la escuela, por eso de las 5:30, 6. Incluso les gritó por sus nombres. Este chico siempre pasaba y compraba algo. Era como su desayuno. Ellos salieron del Oxxo y vieron que ahora todo se encontraba completamente normal. Las calles ya no parecían raras, las calles parecían normales como siempre. Había luz. Y sobre todo la presencia de aquellas personas extrañas caminando por la calle
se habían ido, ya no estaban ahí. Francisco y Tobías atendieron a este chico y se esperaron a que personas adultas llegaran, tal vez para preguntarles qué era lo que había pasado, si tan solo aquello que habían visto la noche anterior tenía algo de explicación. Pero ellos salieron mucho más perturbados que como empezaron. Le preguntaron a 2 personas que vivían cerca de ahí, a unas casas simplemente, que se habían visto la noche anterior una multitud de personas caminando por la calle y que se habían sentido que se había ido la luz, pues parecía ser que la luz se había ido en toda la colonia, pero estas personas le dijeron que no, que la luz no se había ido, que ellos lo hubieran notado porque tienen mini split, tienen ventiladores, tienen diferentes artefactos que están conectados a la luz 24/7, además de también algunos de ellos se paran entre la madrugada, y obviamente lo notan, pero todos ellos les dicen que no. Bueno, ¿qué habrá pasado anoche? Nosotros vimos cómo se fue la luz, y como si esto no fuera suficiente, una chica que se encontraba en una reunión con unos amigos, precisamente aquella noche, se acostaron hasta tarde, ella en compañía de 2 amigas. Como vivían cerca de ahí, fueron al Oxxo a plenas 3:40 de la mañana, y ellas dicen que cuando llegaron al Oxxo, vieron que este se encontraba cerrado, pero no cerrado como los chicos lo habían puesto. No, el Oxxo se encontraba con las cortinas hacia abajo, con la luz apagada, como si este estuviera fuera de servicio. Incluso el anuncio también se encontraba apagado. Era como si de la nada aquel Oxxo hubiera estado fuera de servicio hace meses. Se veía sucio y bastante manchado. Ellas pensaron incluso que tal vez lo habían asaltado, y se sorprendieron mucho cuando a la mañana siguiente fueron y lo vieron completamente impecable. Francisco y Tobías no saben muy bien qué fue lo que pasó aquella noche, pero que por suerte solamente ha pasado una vez. Esta experiencia de ellos no es más que otra cosa, una de las tantas que ahora se apilan todos los años y todos los años sobre personas que dicen haber vivido alguna falla en la realidad, haber vivido eventos extraños, haberse intercambiado incluso, aunque sea por algunos segundos, con otros universos. Tú dime, criptomaníaco, ¿qué piensas acerca de estos casos? Criptomaníacos, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado alguna leyenda que se encuentran en algunos lugares, tal vez en nuestro trabajo, tal vez en alguna casa abandonada, o incluso en lugares a los cuales asistimos concurrentemente? Esto es muy común, de hecho, en varios lugares de trabajo, en almacenes, en maquiladoras, incluso en grandes centros comerciales, se cuentan ciertas leyendas, como cuando se aparece una niña, un niño, o tal vez una mujer de blanco. Estas leyendas son muy populares, y pese que en algunos lugares son solamente eso, leyendas, relatos que de vez en cuando tienen cierta popularidad entre los trabajadores, Alba dice que en su caso es todo lo contrario. Lo que habita en aquel Oxxo es una entidad que ninguno de los trabajadores quiere toparse en ninguna ocasión. Sobre todo, ella explica que es una entidad algo traviesa, o una entidad que te puede incluso asustar si te agarra desprevenido. Alba Fernández nos platica que ella trabaja en un Oxxo, y que en este Oxxo los mismos empleados compañeros de ella recomiendan no meterse solo en el cuarto frío, o siempre poner una caja pesada
pero muy pesada, que resguarde esta puerta. Jamás te debes de encerrar. ¿Por qué? Porque se dice que si tú te encierras en el cuarto frío, empiezas a escuchar pisadas, empiezas a escuchar risas, empiezas a escuchar cómo te empiezan a mover las botellas, ya sean de vidrio, de plástico, o también algunas que otras mercancías. Alba, a pesar de que no le había pasado nada de esto, pues no quería tentar al destino, pero en una cierta ocasión, Alba se fue y puso algo de muy pero muy poco peso resguardando la puerta. Y aquí viene otro factor muy pero muy extraño. La puerta del cuarto frío es pesada. La puerta del cuarto frío, cuando no hay nadie adentro y simplemente la abres y la puedes abrir completa o incluso entreabierta, esta no se mueve. La puerta es muy pesada, requiere fuerza para que la empujen y se cierre, así como también para abrirla. Los empleados no se explicaban por qué, si la puerta se quedaba ahí en ese mismo lugar, cuando alguien entraba al cuarto frío, esta puerta parecía que se cerrara sola, como si alguien la estuviera empujando. Es más que obvio que esta puerta no se puede cerrar con el aire, ni siquiera con una brisa. Es muy pesada, vuelvo a repetirlo. Necesita la fuerza humana. Pero pasaba en ese tipo de casos. Alba en una ocasión entró, puso una caja medianamente vacía y se le cerró la puerta. Ella, como no creía en estas leyendas, en estos relatos, creyó que tal vez era obra de su compañero, un chico con el cual se llevaba muy bien y bromeaban de vez en cuando, sobre todo con ese tipo de experiencias. Pero Alba nota, empieza a escuchar pasos, carcajadas, adentro del cuarto, como si alguien estuviera con ella. Entonces le empieza a decir que se vaya. Ya, aléjate. Ella piensa que es su compañero, que la quiere asustar, pero no. Como grita constantemente su nombre y no recibe respuesta, empieza a buscarlo de un lado hacia otro, rápidamente. Esto fue cuestión de un minuto como máximo. Y ve que él no está ahí con ella. Entonces se acerca a la puerta de los refrigeradores, justamente de un refrigerador el cual ella puede ver hacia adelante, hacia el mostrador. Y ve que su compañero, la única persona que está con ella, se encuentra ahí, atendiendo a los dos únicos clientes que se encuentran en el Oxxo. Justamente en ese momento, Alba escucha como alguien corre por atrás de ella y simplemente escucha una risita que se esconde entre los refrescos, entre las cajas. Ella se llena de miedo y va inmediatamente a la puerta y trata de abrirla, pero la puerta no se abre. Por más que la empuje, esta no se abre. Y del otro lado, ella alcanza a escuchar la risa de alguien. No sabe explicar si es la risa de un hombre o de una mujer, simplemente una risa del otro extremo. Y esta es como si disfrutara que ella no pudiera salir. Toma su teléfono y le marca a su amigo, a su compañero, el cual ya había terminado de atender a los clientes y se encontraba haciendo otras cosas. Por suerte traía su teléfono. Él le contesta y Alba, desesperada, casi en el llanto, le dice que por favor venga por ella, que se encuentra en el cuarto frío. Inmediatamente va. Alba continúa empujando la puerta. Cuando su compañero finalmente llega, Alba todavía podía escuchar aquellas risitas que provenían del otro extremo de la puerta. Su compañero abre. Alba sale despavorida y le pregunta: ¿no lo viste? ¿No viste a la persona que me tenía encerrada ahí? Su compañero, muy confundido, le dice que no. Ahí no había nadie.
La puerta se encontraba cerrada, pero desde adentro podía abrirla. Solamente se tiene que empujar un pasador y se abre, pero parecía ser que alguien estaba empujando hacia adentro. Alba quedó profundamente aterrada. Ella escuchaba muy bien las risitas que provenían del otro extremo, justo segundos antes de que su compañero abriera la puerta, y que es algo con lo que incluso hasta hoy tiene pesadillas. Después de esta experiencia, Alba se dio cuenta que aquellos cuentos que ella escuchaba sobre que a otros empleados los habían encerrado en el cuarto frío, con que habían visto sombras en el cuarto frío y unos ojos rojos observándolos desde algunas cajas, desde atrás de algunas torres de refresco, eran reales. Muchos empleados habían renunciado por esto, y Alba fue uno de ellos. Esta siguiente experiencia pertenece a Joel Chihuahua. Joel nos explica que anteriormente, cuando él era un adolescente, tenía ciertas dificultades para comunicarse con sus padres. Era un chico problema. Él iba a su escuela y regresaba cuando, se le diera la gana. Además, sumémosle a esto que todas sus amistades, no eran muy buenas que digamos. También como él, eran chicos problema, que no le hacían caso a sus padres. Debido a toda esta influencia, y pese a que Joel no había crecido en ninguna familia de escasos recursos, o sea que su familia estaba muy bien posicionada, tenía una buena educación, y digamos que sus padres tenían dinero, pues Joel tenía libre acceso a este dinero, lo cual terminó en que se gastaba mucho dinero cuando salía con sus amigos, llegaba a altas horas de la noche, y debido a esto, había peleas cada vez más prolongadas con sus padres. También era hijo único, así que digamos que él dice que todo se le dio. Hasta que llegó una noche, en la que él había llegado aproximadamente a las 11 de la noche. Se había ido desde temprano, eran mediados de semana. Nuevamente se peleó con sus padres, y esto les dijeron que iba a estar castigado durante cerca de algunos 3 meses. Ya había hecho varias, y tenía que recibir un castigo, por lo que Joel tomó la decisión de irse a su cuarto, alistar toda su ropa, y salirse por la ventana. Huyó de su casa. Obviamente esto no iba a durar mucho. Joel, ahora como adulto, dice que solamente esos eran berrinches de la etapa, berrinches de adolescente, por lo que cuando se halló solo caminando entre aquellas calles oscuras, y cada vez se iba alejando más y más de su casa, se sentó en una banqueta, sacó su celular, y empezó a marcarle a todos sus amigos, a ver quién estaba despierto, y quién estaba en la posibilidad de darle hospedaje. Él no quería volver a su casa, aunque sencillamente no sabía cómo le iba a hacer para mantenerse, pero eran pensamientos de adolescente. Mientras estaba con su celular, llamando a los diferentes números, que por cierto, nadie le contestaba, Joel se dio cuenta de que estaba siendo observado por una persona. Había una sombra ahí, a la lejanía, en medio de la calle, en una calle absolutamente vacía, consumida por la penumbra de la noche. Ahí reposaba una silueta que tenía la apariencia de una mujer. Esta mujer simplemente lo veía ahí a la lejanía. Todo el pelo de esta mujer estaba enmarañado. Su vestimenta eran solamente trapos. Parecía ser una mujer de la calle, o podría decirse una mujer que estaba en pésimas condiciones. Tal vez era un vestido lo que tenía puesto, tal vez simplemente una bata. Debido a los harapos, los rasguños, las descosidas de esta prenda, era difícil de decirlo. Joel simplemente se le quedó viendo. Y después de cruzar miradas,
aquella mujer que tenía unos ojos profundos, que parecían que estaban sumidos hacia dentro de su cráneo, empezó a acercarse hacia él, de una manera un poco errática, de una manera un poco extraña. Los pasos eran lentos, pero Joel tenía ese cierto sentimiento de inseguridad, como que se encontraba en peligro. Aquella señora, a la par de que se iba acercando, Joel decidió levantarse de donde estaba sentado e ir retrocediendo solamente, y esto solamente empeoró la situación. ¿Por qué esa señora? De una manera que Joel simplemente no se explica, se puso en 4 patas y empezó a perseguirlo, no como si fuera un perro. Joel dice que aquella extraña señora tenía extremidades muy largas, tan largas que parecían ser como los de una araña. Esta señora se movía como una araña. Tenía extremidades largas, tanto de pies y manos, que solamente saltaban, no uniformemente. Tenía una expresión en su cara que a Joel lo aterró profundamente. Parecía como si su piel se estuviera restirando hacia arriba. Sea lo que fuere, Joel estaba seguro de que eso no era un humano. Joel corrió, y corrió solamente a donde había una luz. Ahí en una esquina había una luz resplandeciente, y cuando corrió lo suficiente y pudo llegar hasta ella, se dio cuenta de que era un Oxxo. Era un Oxxo que él muy bien conocía. A ese Oxxo iba habitualmente a comprar ciertas cosas, y sabía que ahí durante la noche trabajaba una muchacha, que para suerte de Joel todavía no cerraba la cortina. Joel entró corriendo, y debido a todo esto, la muchacha se sobresaltó. Ella corrió de vuelta y le preguntó: «Oye, ¿por qué estás entrando así? ¿Qué pasó?». Cuando ella da la media vuelta y ve que allá afuera hay una mujer que solamente está parada en el estacionamiento, esta chica de nombre Leticia reprende a Joel. Si bien era un muchacho que había visto en unas contadas situaciones, conocía muy bien a aquel muchacho, lo conocía muy bien y sabía que andaba en malos pasos. Sabía que él estaba envuelto en algunas peleas, en algunas discusiones, por lo que simplemente pensando un poco, ella llegó a la idea de que tal vez Joel le había robado algo a aquella señora y tal vez por eso lo estaba persiguiendo. Así que después de gritarle unas cuantas cosas a Joel, y Joel no salía, estaba solamente sentado en posición fetal al final de uno de los pasillos del Oxxo, decidió salir con la señora para preguntarle qué le había hecho al chico. Pero Leticia, al momento de salir, al momento de encarar a aquella mujer, esta mujer se la abalanzó de la misma manera en que lo había hecho con Joel, de esa manera arácnida, como si se tratara de una bestia. Leticia se dio la media vuelta, fue hasta el Oxxo y cerró la puerta, mientras que solamente afuera se escuchaban los gritos de aquella extraña señora. Ambos se quedaron encerrados en aquel Oxxo, y para no ver a aquella señora, se encerraron en el almacén. Mientras Leticia llamaba a la policía, Joel estaba llamando a sus padres. Y pasaron algunos breves minutos, tal vez 10 o 15 a lo mucho. Y fue cuando las autoridades, y también los padres de Joel, se presentaron en el Oxxo. La mujer no se hallaba por ningún lugar. Si Joel solo hubiera sido el que hubiera contado esta historia, posiblemente los padres no lo hubieran creído. Posiblemente hubieran creído que estaba bajo los efectos de alguna estupefaciente, de algo que hubiera consumido, o tal vez que lo hubiera imaginado. Pero como Leticia también estaba involucrada en esto, y prácticamente ellos dos solamente se conocían de vista, no tenían amistad entre ellos, la historia
tuvo un poco más de credibilidad, pues ambos se encontraban sobrios, no habían consumido nada, y decían las mismas características que tenía aquella anciana, aquella extraña mujer. Han pasado años de esto. Joel todavía recuerda aquella experiencia. Y también nos dice que después de esta, digamos que enderezó un poco su camino. No volvió a huir de la casa, y poco a poco fue dejando aquella vida para meterse más en sus estudios y tomar un poco más de rienda sobre lo que quería hacer a futuro. Pero hasta el día de hoy, él no sabe qué fue lo que vio aquella noche. No sabe si fue un nahual, un skinwalker, una bruja, o simplemente algo recóndito, algo monstruoso, que se esconde entre la oscuridad de la noche. Hola, mi nombre es Javier Medina. Mi experiencia es la siguiente. Yo estaba trabajando en un Oxxo. En aquel preciso momento, me encontraba solo. Mi compañero había entrado al cuarto frío y se encontraba rellenando, pues teníamos que prepararnos para pasar nuestro turno de tarde al turno de la noche. Eran aproximadamente las 10:30 y todavía faltaba media hora más para que nuestros compañeros llegaran. Y sorpresivamente, no había ni un solo cliente. De hecho, no había habido clientes desde hace como una hora. Yo había tenido tiempo de sobra para terminar lo que estaba haciendo, e incluso sacar una golosina y estarla comiendo en el marco de la puerta de la entrada. Ahí me encontraba, mirando de un lado hacia otro, viendo algunas pocas personas. Y era entendible, pues recuerdo, no sé si era 24 o 25 de diciembre. La cosa es que no había nadie. Probablemente todos estaban festejando, o por lo contrario, todos estaban reponiéndose de la fiesta de la noche anterior. Yo estuve un momento ahí. La oscuridad ya había caído. Ya los postes de luz habían encendido. Entré, y justamente cuando entré para hablarle a mi compañero, por si necesitaba ayuda o algo, empiezo a escuchar cómo alguien solloza. Como cuando alguien tiene mucho sentimiento o que ha estado llorando bastante, empieza a sollozar. Inmediatamente me llama la atención y volteo, y veo que enfrente, en la puerta del Oxxo, que ya se estaba cerrando, se encuentra una jovencita que venía disfrazada, podríamos decirlo, como de Santa Claus, pero obviamente versión femenina, con su gorro rojo, su traje rojo, su cinturón negro. Y puede que en un principio esto me llamara la atención, pero aparte de que la chica venía vestida de esa manera, se encontraba llorando. Y lo que me alertó demasiado es que esta chica venía con sangre escurriendo de su nariz y de su boca. Su pelo se encontraba como que enmarañado, como si alguien se lo hubiera jalado. Esta chica solamente me veía de afuera hacia adentro mientras lloraba. Inmediatamente fui a la puerta, la abrí y me di cuenta que era una niña, no mayor a unos 11 años, Alex, 11 o 12 como máximo. Era una chica de secundaria y de los primeros años de seguro. Yo le contesté: niña, ¿qué tienes? ¿Quién te hizo eso? La niña solamente me dijo: un hombre me viene persiguiendo, por favor, ¿me puede ayudar? Todo esto me decía a la par de que comenzaba a llorar. Yo le dije que sí, que entrara, que rápido entrara. Le pregunté repetidas veces que si aquel hombre venía atrás de ella, y ella me dijo que sí. Sin pensarlo dos veces, fui al escritorio, saqué un palo y salí afuera. Pero por más que volteé hacia un lado, volteé hacia otro, no vi a nadie, Alex. La calle estaba por completo desierta. Había algunas personas, pero eran parejas, un novio y una novia. No había ningún tipo que viniera caminando extraño o apresurado. Lo que yo supuse es que de seguro este tipo venía muy cerca de la chica, a lo mejor hasta la iba correteando.
y al ver que había entrado en el Oxxo, al ver que yo había salido, pues simplemente había huido. Recuerdo que mi compañero en ese momento salió y me preguntó que qué estaba haciendo en plena calle con un palo. Yo le dije, allá adentro hay una niña, viene gravemente herida. Me dijo que un tipo la venía persiguiendo. Inmediatamente mi compañero se mete, pero tras pasar algunos minutos, vuelve a salir. Yo ya me estaba dando por vencido, ya estaba dispuesto a entrar al Oxxo. Yo supuse que mi compañero había marcado a la policía, pero cuando abre la puerta, me dice que no hay ninguna niña, que dónde la había metido. Yo le dije que solamente la había dejado aquí adentro de la tienda, pero por más que buscamos, no encontramos a nadie. Después de esto pasamos a buscarla al almacén, al baño y al cuarto frío. Tal vez venía tan asustada que se había escondido muy bien, pero no la encontramos, Alex. Cuando estábamos dando el turno, que vino nuestro encargado, escuchó lo que le estábamos diciendo a nuestros compañeros, los que entraban a las 11, y nos preguntó cada detalle de lo que había sucedido. Yo le empecé a decir todo, y me dijo que esa niña, desgraciadamente, no había podido ser ayudada. Yo me quedé con la boca abierta, pero ¿cómo que nadie la había ayudado? El jefe nos contó, cuando apenas se había puesto en pie aquella tienda, ocurrió algo fatídico. La tienda Oxxo sufrió un accidente, una planta interna de energía, porque como sabrán los Oxxos tienen su propia planta. Por si se va la luz, a ellos no les afecta. Y por ende, tanto trabajadores como también equipo de electricidad se encontraban en la parte de atrás de esta tienda. Y la tienda se encontraba cerrada en ese momento, pues obviamente las computadoras no pueden funcionar y por ende no pueden vender, hacer transacciones, etc. Justo cuando la tienda se puso en acción nuevamente y salieron, se encontraron que en la puerta del Oxxo, ahí recostada en la banqueta, se encontraba una niña que iba vestida como yo había visto a aquella pequeña en aquella noche fría de diciembre. Pero por cámaras de seguridad, vimos que esta niña había corrido hacia el Oxxo, con la esperanza de entrar en pero que se encontró con la puerta cerrada. Un hombre se le acercó y acabó con su vida, robándole todo lo que tenía en el proceso. Este hombre era grande y corpulento, por lo que una niña de 11 años no supuso contrincante para él. Las cámaras de vigilancia del edificio de al lado habían captado todo, y que a partir de eso, algunas noches, varios empleados de este Oxxo han visto a aquella niña parada enfrente de la puerta, y cada vez que entra o le ofrecen ayuda, esta desaparece. Es una historia muy triste de cómo una alma inocente aún no puede descansar en paz, o al menos es lo que pienso, pues aquella niña sigue pidiendo ayuda, sigue estando enfrente de la puerta del Oxxo con la esperanza de que ésta abra y la salve de aquel horrendo hombre. Esa fue mi historia. Gracias por permitirme compartirla, Alex. Hola criptomaníacos, mi nombre es Carla y mi experiencia paranormal me sucedió hace aproximadamente 2 años, cuando estaba trabajando en un Oxxo de cajera. Ustedes saben sobre las casas embrujadas, casas que se mantienen con, digamos, como leyendas, esas casas abandonadas en donde se dice pasaron cosas muy malas, ya sea que alguien se quitó la vida, ya sea que los integrantes de aquella casa hubieran sucedido diferentes accidentes, en fin, por mi barrio, y creo que estoy muy segura que en todos los estados de México hay casas embrujadas. Lo que pasa es lo siguiente: yo me encontré con una casa embrujada, al menos eso se decía. Lo sorprendente de aquella casa
es que infundía tanto temor que ni siquiera grafitis tenía. Estamos de acuerdo de que eso es muy raro. La delincuencia, las pandillas, incluso los adolescentes, son muy atrevidos. Se meten a cualquier casa que no tenga dueño y empiezan a hacer grafitis. Esta tenía, obviamente, pero solamente las partes de abajo, unas pequeñas bardas que ya habían sido derrumbadas, una que otra pared, pero más arriba, incluso en la fachada del segundo y tercer piso, se encontraban completamente intactas y se podía ver aún desde afuera hacia adentro, por medio de algunas ventanas rotas, que los cuartos se mantenían intactos también. Ninguna pandilla se atrevía a adentrarse en aquella casa. Para mí me resultaba algo fascinante, claro, una vez que llegué a este Oxxo, y teniendo esta casa enfrente de él, básicamente siempre tenía una ventana, podríamos decirlo, hacia una película de terror. Yo pregunté varias veces a diferentes personas qué era lo que había ocurrido en aquella casa, de quién era, por qué se encontraba abandonada y por qué nadie quería comprarla o rentarla. No era una casa fea, era una casa muy bonita, por lo que me resultaba extraño que nadie ni siquiera se dignaba a venir a darle un poco de mantenimiento. Mis compañeros y algunas personas me decían historias diferentes, aunque una que otra que se parecía. Algunos decían que el padre de la familia le había quitado a todos los integrantes de esta la vida, con una pistola o con un cuchillo. Otros decían que dentro de aquella casa existió una niña que había sido exorcizada y que el demonio que la había poseído se había quedado en aquella casa. Otras personas me dijeron que aquella casa era usada por una banda del crimen organizado, que venían ahí y la casa solamente era una fachada para cubrir sus armas, sus sustancias que vendían, y también los cuerpos que no querían que fueran descubiertos. Cualquiera de estas teorías me parecía sumamente aterradora, y de cierta manera me despertaba un cierto interés por aquella casa, pero jamás me animé a entrar. También está el hecho de que se encontraba tapada, al menos la primera planta. Había madera cubriendo las ventanas, las puertas, como para que algo no saliera de esta. Al paso del tiempo, pues la madera se comenzó a pudrir, y sin querer se fue cayendo. Una vez ya contándoles esto, les platicaré lo que viví aquella noche. Yo llegué a mi turno como normalmente lo hacía. En aquel tiempo tenía un compañero que estaba conmigo toda la noche y toda la madrugada, pero estaba pasando por un estado precario. Su familia tenía algunos problemas de salud, por lo tanto, él tenía que ir al hospital y volver. Él siempre llegaba por eso de las 12 o 12:30, por lo que me dejaba sola. Podríamos decirlo como 40 minutos o una hora, ya que mis compañeras del turno de la tarde se tardaban en ir, iban despidiéndose, cerrando caja, etcétera, etcétera, por lo que yo me quedaba sola ese lapso de tiempo. Me dijeron que por mi seguridad, y porque anteriormente ya había pasado, tenía que cerrar todo el Oxxo, una vez yo quedándome sola. Esto claro para que no me asaltaran. Pero yo tenía un amigo que era un vagabundo de nombre Edgar. Este vagabundo siempre estaba ahí en el Oxxo. No era un vagabundo común. Edgar no robaba y siempre me defendía, por lo que nos hicimos amigos rápidamente. Sobre todo una vez cuando intentaron robar, y Edgar impidió que aquellos adolescentes se llevaran un solo centavo, y los corrió del Oxxo. Para esto creo que se imaginan que ya había muy buena amistad entre él y yo. El caso es que yo me encontraba con Edgar platicando. Ahí afuera, pues, no había ningún cliente, esperando que mi compañero viniera para ya definitivamente cerrar el Oxxo. Cuando en eso notamos que aquella casa enfrente tiene algo que no es normal. Notamos que hay algo diferente en ella.
Y es que la puerta, aquella puerta que siempre se mantenía cerrada, con madera, con candados, ahora se encontraba abierta. Y no solamente abierta, ya no existía. Era como si alguien hubiera ido, la hubiera arrancado y se la hubiera llevado. La puerta estaba inexistente y podíamos ver claramente hacia adentro. Esto no era todo. Podíamos ver una persona ahí parada, en el marco de la puerta, que estaba mirándonos. Esto pasó en el mes de octubre. Por la apariencia que yo veía de aquella persona diminuta, que en ese momento daba el aspecto de una niña, pensé que era una mujer o una jovencita que quería hacernos algún tipo de broma, ya sea porque estaba con sus amigos o simplemente porque quería molestar. El caso es que su vestimenta era muy peculiar. Estaba vestida de blanco, completamente de blanco con una bata. Su pelo estaba caído, llegaba hasta su cintura, pero lo que más llamaba nuestra atención era aquella máscara que tenía en el rostro. Era como una máscara muy grande para ella. Al menos era lo que yo alcanzaba a ver a los metros de distancia, pues había una carretera en 2 sentidos que nos separaban. Y además, no había suficiente luz. Nada más con la luz de la luna. Era lo máximo que podíamos alcanzar a ver. Supusimos que aquella mujer tenía una máscara. Después de estarnos mirando un buen tiempo, a mí, personalmente, sí me empezó a incomodar. Habíamos estado hablando cerca de 25 minutos, y esos 25 minutos, tanto yo como Edgar, nos la pasamos viendo aquella extraña mujer que no se movía ni 1 milímetro, tan solo estaba parada ahí, viéndonos. Edgar se hartó y al ver que yo me sentía algo incómoda, se levantó y fue contra ella. Estuvo ahí parado en medio de la calle. Le gritó que si esto era una broma, que tenía que parar ahora mismo, si no quería que comenzara a apedrearla. Esto lo hacía mientras traía en su mano derecha un par de piedras, que ya era suficiente, que se metiera a la casa o que se fuera, pero que era la última advertencia. Aquella mujer simplemente no se movió. Yo, tal vez por los nervios, le dije a Edgar que lo dejara ahí, y que se viniera, que se sentara, que dejara a aquella loca. Yo me di la media vuelta, me metí al Oxxo, me metí solamente por mis cigarrillos, ya que cuando estoy nerviosa, tiendo a fumar un poco para tranquilizarme. Y en eso, Alex, en un segundo, escuché a Edgar gritar y correr hacia la puerta del Oxxo. La jaloneaba para que le abriera. En ese momento yo fui y le abrí y le pregunté qué era lo que había pasado, por qué estaba gritando. Edgar estaba muy pero muy asustado. Estaba tartamudeando, y cuando me intentaba agarrar de los brazos, igual estaba temblando. Me decía que aquella cosa no era una persona, que él había intentado tirar unas rocas y que estas mismas rocas la habían atravesado como si se tratara de aire. En ese momento, aquella chica empezó a caminar hacia Edgar, y fue cuando él empezó a gritar. Entró en crisis, corrió hacia el Oxxo y entró en este. Si de por sí estaba asustada, ahora con lo que me estaba diciendo, ya estaba prácticamente aterrada en ese momento. Yo volteé y vi que aquella perturbadora niña se encontraba a mitad de la calle, viéndonos fijamente. Ambos nos quedamos encerrados en el Oxxo y esperamos a mi compañero, el cual, después de saber toda la historia, todo lo que nos había pasado en el transcurso de esos 40 minutos, salió y con lámpara en mano fue hasta aquella casa. Inexplicablemente la niña ahora ya no se encontraba ni a mitad de la carretera, ni en el marco de la puerta. Mi compañero creyó que esto solamente era algún tipo de broma, alguna broma bien pero bien planificada, que de seguro ya se habían ido, pero solamente para cerciorarse. Iba a entrar en la casa, aunque sea en el primer piso. Él entró
y a los pocos minutos salió corriendo. Se metió en el Oxxo y me dijo que pusiera la llave, e incluso ni siquiera cerramos las cortinas, solamente pusimos llave en la puerta. Ninguno de los dos quería salir. Él me estaba diciendo, al mismo tiempo que estábamos echando llave, que aquella mujer no era una persona, que su cara no era una máscara como nosotros pensábamos, aquella cara flácida, aquella piel que nosotros catalogamos como látex. En realidad, era su cara. Mi compañero me explicó que su cara parecía estar desprendida de su cuerpo, como si su piel se cayera hacia abajo, como si ésta no estuviera pegada a sus músculos y a su cráneo. Era como si algo lo hubiera retirado y hubiera dejado su cara colgando, haciendo parecer que traía una máscara grande. Él se quedó encerrado en la bodega, y yo también con él un tiempo. Yo salí a los pocos minutos, pues llegaban algunos clientes, pero él se rehusó a salir. Estaba demasiado asustado, pues me dijo que pudo ver a aquella niña a solo 1 metro de distancia. Al día siguiente yo descansé, pero le encontraron una solución a esto, ya que mis compañeros, que les iba a tocar el turno de noche, de la noche siguiente, valga la redundancia, se dieron cuenta también de esto. No era una paranoia, no era algo que nos hubiéramos imaginado. La solución que dieron era que debíamos tapar de nuevo la puerta de aquella casa. Los chicos lo hicieron, y una vez que la taparon, las apariciones de aquella extraña niña cesaron por completo. No volvimos a verla, pero para mí ya era tarde. Cada vez que veía aquella casa, me recorría un escalofrío por todo el cuerpo, y no pude soportarlo mucho. Al cabo de 1 mes, renuncié de ese trabajo, y a partir de esa experiencia, estoy más que segura que existen los fantasmas, y también que existen las casas embrujadas, casas que guardan energías malas, maldiciones. Pues en aquella noche, yo me encontré con una. Hola Alex, mi nombre es Alberto Mejilla. Mi experiencia me pasó en un Oxxo, pero en un Oxxo lejano. Este Oxxo se encontraba a unos kilómetros de la localidad más cercana. Era uno de esos Oxxos donde nuestros clientes comunes son traileros, conductores que van viajando de un estado a otro, y algunos transportistas, como autobuses ADO Transpaís, etc. Nosotros en este Oxxo tenemos bombas de gasolina, los cuales de igual manera despachamos nosotros. Este Oxxo, debido a su localización, que está muy alejada de los pueblos y de las ciudades, se paga muy bien. Recuerdo que este empleo ha sido uno de los mejores pagados para mí, claro, por la distancia, y también aún más por los peligros, pues solamente atendíamos 2 durante la noche, y al estar alejados de cualquier persona o de cualquier ayuda posible, nos encontrábamos en un dilema. Por suerte los camioneros eran personas muy amables, al igual que los transportistas, y siempre que llegaban con los que mejor nos llevábamos, nos daban sus números de teléfono y nos decían qué días andaban cerca de ahí, pues también existía una terminal de trailers como a unos 15 o 20 minutos, que si sucedía algún asalto, que si sucedía algo, no dudemos en hablarles, para que ellos vinieran en ayuda nuestra. Por suerte nunca pasó esto, al menos en lo que yo estuve trabajando ahí. Jamás hubo ningún tipo de asalto, pero lo que sí pasó fue otra cosa absolutamente diferente. Vi algo aquella noche, algo que hasta el día de hoy, te confieso, no puedo olvidar. A pesar de que han pasado años y años,
Continuó con la imagen de aquel ser, fresca en mi memoria, como si lo hubiera visto ayer. Miren, todo pasó cuando cayó la noche. No había clientes en ese momento. Mi compañero de nombre Carlos se encontraba en el baño y yo apenas me estaba disponiendo a realizar el inventario, que son las tareas más comunes que hacemos durante la noche. Eso y cambiar precios. Cuando en eso, las rodillas ya me estaban matando de dolor, así que simplemente me levanté, me preparé un café. Era una temporada fresca, por lo que el tiempo era muy cómodo. Me estaba dando sueño incluso ahí parado. Mientras continuaba tomándome mi café, empecé a escuchar un motor de un auto que se iba acercando. Ahí por la carretera solamente veía dos luces que se iban aproximando y aproximando, pero a la par de que se iban aproximando, yo me iba preocupando un poco. ¿Y saben por qué? Porque notaba que este auto no venía conduciendo de una manera normal. Iba demasiado alto, incluso para una carretera desolada, una carretera en la que en ese momento no estaba pasando nadie. Iba demasiado rápido. Y luego empecé a ver que se estaba saliendo del camino, no para chocar, no era como si estuviera perdiendo el control. Aquel coche se estaba saliendo de la carretera porque estaba conduciendo en dirección directa hacia el Oxxo. En ese momento, obviamente, aún no se le encienden las alertas. Me metí inmediatamente al Oxxo suponiendo que se trataba de un asalto. Le grité a Carlos que se saliera del baño lo más rápido posible. Y de cierta manera no ocupé ni siquiera esto, pues cuando el carro finalmente llegó a las puertas del Oxxo, hizo tanto ruido que Carlos inmediatamente salió. Todo el ruido de la arena, la grava y ese sonido tan característico de frenar de un auto cuando está chillando llanta nos asustó a los dos. Carlos salió del baño y con mi ayuda cerramos la puerta. Apenas le íbamos a echar llave cuando en eso las dos personas que venían arriba del auto salieron corriendo y nos suplicaban a Alex. Estaban llorando incluso, gritando desesperados que no cerráramos la puerta, que por favor los dejáramos entrar, que tuviéramos misericordia de ellos. Yo y Carlos simplemente nos quedamos mirando entre sí y no sabíamos qué hacer precisamente en ese momento. Quiero aclarar que esto nos pasó cuando él tenía 20 años y yo tenía 19. Éramos adolescentes todavía en ese momento, por lo que no podíamos pensar muy bien. La empatía fue la que nos ganó y decidimos simplemente soltar la puerta para que ellos pasaran. Ambos hombres como de 30 a 35 años entraron desesperadamente al Oxxo, caminaron por los pasillos y se fueron directamente a los refrigeradores. Ahí solamente se sentaron en el pasillo, en posición fetal, agarrándose las rodillas, abrazándolas, mientras nos decían que cerráramos la puerta y que no la abriéramos. Obviamente cerramos la puerta, pero más que nada para saber qué era lo que estaba pasando. Fuimos con ellos y les preguntamos: ¿alguien nos viene persiguiendo? ¿Alguien nos quiso saltar en el camino? Que también puede ser. Hay algunos ladrones que se especializan en eso. Detienen a los coches y los asaltan. Pero por más que les planteábamos algún escenario u otro, estos dos hombres nos decían que no sabían cómo explicarlo, pero que algo los venía persiguiendo. Tanto yo como Carlos no sabíamos muy bien cómo actuar. No sabíamos la historia de estos sujetos, pues solamente se limitaban a repetir y repetir lo mismo. Nos encontrábamos enfrente en las cajas, cuando Carlos me jaló y me dijo: oye, mira, de seguro estos, pues algo se metieron. Hay que procurar sacarlos. Una vez que los saquemos, pues cerramos la puerta. Y no importa cuánto nos supliquen, ahí los dejamos, porque de seguro no vienen bien de su cerebro. De seguro consumieron algo. Yo estaba de acuerdo con él, pues no nos daban señales o alguna respuesta lógica para el estado en el cual se encontraban.
Yo me acerqué a la puerta del Oxxo. Empecé a abrirla de par en par para tratar de sacar a aquellos hombres, cuando en eso noto que dentro del auto de los hombres se encuentra otra persona. El vidrio viene abajo, por lo que puedo verla perfectamente. Se trata de un niño. Este niño no tiene pelo, o sea, es calvo. Su piel es un tanto marrón, pero no es una tonalidad normal. Es como grisácea. Este niño actúa de una manera muy extraña, ya que solamente está sentado ahí en los asientos traseros, mirando hacia enfrente. De hecho, ni a mí me pone atención. Cuando me voy acercando, es cuando finalmente este voltea la cabeza. La voltea muy rápido y se me queda viendo. Y me pregunta, ¿me puedes ayudar? Estoy buscando a esos dos hombres. ¿Los puedes sacar, por favor? Yo en ese momento le pregunté, ¿vienes con ellos? ¿Quiénes son? ¿Alguno de ellos es tu padre? El chico me contestó que sí, que venía con ellos y que los necesitaba inmediatamente. Y me encontré con que Carlos ya estaba forcejeando con ellos. En ese momento yo me metí en medio y, intentando razonar un poco, les dije, escuchen hombres, ya basta de tanto teatro. No sé qué es lo que se hayan metido, pero tengan un poco de vergüenza. Vienen con un niño y están con ese aspecto. Peligran sus vidas al estar al volante así, y más aún en compañía de un niño. En ese momento se quedaron mudos, y uno de ellos me dijo, chavo, nosotros no venimos con ningún niño. Yo me quedé silencio después de esto. Me fui de nuevo hacia el auto, y el niño ya no se encontraba ahí, por ningún lado. Era simplemente como si hubiera desaparecido. Carlos me acompañó y me preguntó, ¿dónde está el niño? Yo simplemente le señalaba el auto diciendo que allí estaba, que cuando salí había hablado con él, que allí estaba. Buscamos por todos lados, en la bomba de gasolina, abajo del auto, pero aquel niño simplemente se había marchado. Llegamos a la conclusión que teníamos que hablarle a nuestros amigos traileros para que nos echaran la mano, pero antes teníamos que cerrar el Oxxo, incluso con estos hombres ahí adentro. Si bien estaban algo histéricos, se notaba que no querían robar. Es más, si lo hubieran querido, hasta ese momento ya lo hubieran hecho. Así que empezamos a cerrar las cortinas, y los hombres nos aplaudieron esto. Parecía ser que mientras más encerrado ellos, era mejor. Y en eso, cuando estábamos cerrando las cortinas, yo volteé a ver a Carlos, y lo vi parado en la esquina del Oxxo, mirando hacia algo que yo no podía ver. A él le tocaban cerrar las cortinas del lado derecho y yo las del izquierdo. Yo ya había acabado, y justamente cuando ya disponía a entrar, lo vi a él ahí parado. Me acerqué a él y le pregunté ¿qué estás viendo? Él no me respondía, por lo que simplemente caminé unos 4 pasos y miré hacia el lado derecho del Oxxo. El niño, aquella cosa, no se había ido. Del lado derecho, así como del lado izquierdo, hay cristales que se pueden ver perfectamente hacia adentro. Bueno, en uno de estos cristales grandes de la tienda se encontraba aquella cosa recargada. Las palmas de sus manos y sus antebrazos se encontraban recargados en el vidrio, en el cristal. Su cabeza igual, como esforzándose para mirar adentro. Pero esto no es lo más extraño, Alex. De seguro notaron que le dije cosa, y es que yo lo llamo así, porque pude ver que del tronco hacia abajo, o sea del abdomen, las piernas, no se trataban de una persona, las tenía anormalmente. La rodilla la tenía sumida hacia adentro, y su pie era muy largo. Eran las piernas como de un felino, pero cubiertas de piel como si parecieran las de un humano. Además de esto, este ser tenía una protuberancia que salía de abajo, que yo creo era una cola, pero también cubierta de piel. No tenía pelo por ningún lado y no traía ni una sola prenda encima. No sé qué haya sido, pero en definitiva,
Eso no era humano. Me volteó a ver y se nos quedó mirando los dos. Inmediatamente yo empujé a Carlos para que saliera del trance y corrimos directo hacia la puerta. Le echamos llave y nos quedamos encerrados junto con aquellos hombres. Le llamamos a nuestros amigos traileros y también a la policía. Nuestros amigos llegaron más rápido, así que ellos tenían razón, actuaban más rápido que la justicia. Una vez cuando ya había personas aquí, hablamos con aquellos hombres y ellos nos dijeron que aquella misma criatura que habíamos visto nosotros era la misma que los venía persiguiendo. En las carreteras desoladas, en las carreteras apartadas de la gente, se dice que aparecen cosas que simplemente son difíciles de creer si no las ves con tus propios ojos. Pero en definitiva, me sirvió como lección para no querer conducir durante la noche en carreteras solitarias y también a cerrar la puerta del Oxxo a un horario muy temprano. Antes de terminar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes y que sin eso, este proyecto no podría ser posible. Muchas gracias, criptomaníacos. No olvides que si el video te gustó, me apoyarías mucho dando un like, compartiéndolo y comentando abajo. Suscríbete para más contenido y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video nuevo. Sin más por decir, yo me despido. Mi nombre es Alex. Les deseo buenas noches y unas aterradoras pesadillas.